Camilo Martínez, Sí. María Alejandra Giraldo, Cardona Natalia. Espérate. Natalia. Ok. María Alejandra Giraldo, ¿quién más? Natalia Cardona, Sí. Laura Rodríguez, Perdón. Laura Rodríguez. Juan Miguel Mejía y Jaime Adolfo Quiroga. Jaime Adolfo Quiroga. Sí, señor. Bueno, entonces vamos arrancando entonces. ¿Listo? Listo, doctor. Por lo menos no salió ninguno en pijama. Bueno, muy bien. No, ¿cómo le ocurre? Ay, Estamos bañaditos y organizaditos, doctor. imagínense que esta semana les hice a un grupo, les hice de una de la Universidad Católica, les hice la siguiente jugada. Todos llegaron en clase y listo, yo arranqué, ran. En los 20 minutos les dije, me hace el favor y se conectan todos a la cámara. Y salieron como 3 en la cama acostados. Voy a contestarle al doctor Padilla, me disculpa un momentico. Doctor. Bien. Aquí ya conectados. Estoy conectado. Sí, aquí están conectados. 46 tengo. 46. Ya se la envío. Bueno. Pero un momentico, conecto al doctor Padilla y ya arrancamos. Perfecto, doctor. Bueno, y volviendo al cuento, y uno de los que estaba fumando.
Yo por lo menos apague la cámara para no verlo ahí de esa manera tan desagradable, acabar con sus pulmones. Entonces, por lo menos salieron. Y mi hijita se pone el uniforme para conectarse a la clase, se pone la camisa, la chaqueta del uniforme y se queda en cucos y pantuflas. Entonces, no. Buenos días. Hola, doctor. ¿Cómo amanecieron? Bien. Bueno, estos muchachos del grupo 1 ya está listo, entonces, doctor, ¿Listo? si tiene algo que comentar y si no, para que arranquemos. No, yo creo que ya se puede iniciar la reunión. Bien, pues, muchachos, buenos días. Bueno, doctor, buenos días a todos. Nosotros somos el grupo de hepatitis A. Vamos a empezar exponiendo como unas generalidades sobre lo que es la hepatitis. Bueno, pues la hepatitis ya sabemos que es la inflamación del hígado. Esta afección puede desaparecer espontáneamente o puede llegar a evolucionar a una cirrosis, una fibrosis, que es como una cicatrización del hígado, o Juan, incluso un perdón, cáncer hepático. Sí. Qué pena que sí me toca decir una cosita. Como hoy hay dos grupos, porque hoy está hepatitis A y hepatitis B, entonces no pueden ser exposiciones que se gasten más de una horita. O sea, ustedes comenzaron ahora a terminar más o menos a las 8 para que el otro grupo tenga la horita para presentar también, hacer la presentación. Sí, señor. Así la tenemos planeada también. Listo, perfecto, gracias. Listo. Entonces seguía que podía evolucionar hasta un cáncer hepático. Sí. Hay varios factores que pueden producir daños en el hepatocito y pues afectar la función hepática, como pues hongos, virus, bacterias, pero hoy vamos a trabajar sobre todo con los virus. En la actualidad, los virus que producen la hepatitis están clasificados desde con las 5 primeras letras del abecedario y van de la A a la E. O sea, hepatitis A, B, C, bueno, y así. Sí, Esteban, por favor, listo. Vamos a darles unas generalidades muy por encimita, muy básicas de los otros virus y ya en un momentico les vamos a hablar sobre el que nos importaba y que es el de la hepatitis A. La hepatitis B se transmite vía sanguínea, con fluidos corporales, transmisión sexual. Su periodo de incubación es mayor al de el virus de la hepatitis A. Esta enfermedad también se puede transmitir a veces por transfusiones de sangre, no es tan frecuente, con materiales como jeringas o instrumentos que se usan en clínica que estén infectados. Para esta enfermedad existe una vacuna que es segura y ayuda a prevenir esta infección y pues incluso la hepatitis D, que más adelante se les hablará sobre eso. Bueno, en cuanto a la hepatitis C, tenemos que su transmisión es por sangre contaminada, que se da por transfusiones sanguíneas y que por ende también se puede dar por elementos contaminados como lo son jeringas, inyecciones en un procedimiento médico o pues de lo contrario pues por drogas inyectables. También se puede dar por transmisión sexual y hasta el momento pues no existe una vacuna. Tiene un periodo de incubación de 15 a 180 días, tiene una ARN cadena sencilla y polaridad positiva. En cuanto al virus de la hepatitis D, decimos que es un virus satélite porque digamos que pertenece a un tipo de agente subviral, es decir, que no puede propagarse, no puede transmitirse si no existe el virus de la hepatitis B. Entonces, pues tiene un periodo de incubación de 15 a 60 días. Se dice que al haber una doble infección, puede que pues, su desenlace puede ser mortal. Tiene una simetría esférica y un genoma de ARN circular de cadena sencilla. Y pues tenemos ya el virus de la hepatitis C, que al igual que la hepatitis A, se transmite vía fecal oral. Tiene un periodo de incubación de 15 días. Digamos que es una de las principales causas de los brotes epidemiológicos en zonas en desarrollo. Y ya. Bueno, ahora les voy a hacer como una pequeña contextualización de la enfermedad. Las hepatitis es una infección viral que incita a la humanidad a actuar en su control y prevención. Y al año, según la OMS, se estima que hay 325 millones de infecciones crónicas por hepatitis y la mayoría de personas que se encuentran afectadas son
son personas que carecen de acceso público a pruebas de detección y a tratamientos para poder manejarles la enfermedad. Por lo tanto, esto puede evolucionar a una insuficiencia hepática crónica, cáncer y posiblemente la muerte. También se dice que las hepatitis virales causaron 1.34 millones de muertes en 2015, una cifra que es muy similar a la de la tuberculosis y el VIH. La diferencia entre estas radica en que mientras la mortalidad por tuberculosis y VIH está disminuyendo, las muertes por hepatitis están aumentando, convirtiéndolo así en un asunto de vital importancia y de carácter público que hay que estudiar y analizar de forma imperativa. Para empezar, como este estudio referente a la hepatitis A, tenemos que definir las distintas características que lo componen. Primero tenemos que, como mencionábamos anteriormente, identificar el género y la familia a la que pertenece el virus. Una característica muy peculiar es que este virus de la hepatitis A es el único virus del género hepatovirus que también pertenece a la familia Picornaviridae. Como vemos en la siguiente imagen, por favor, Esteban, ¿lo puedes pasar? Presenta una forma esférica con una cápside de simetría icosaédrica. Recordemos que la cápside es una cáscara proteica que consta o está compuesta por subunidades proteicas codificadas por el genoma viral que posteriormente se ensamblarán en base a unos principios geométricos, que es lo que da diferentes geometrías. Como vemos acá, posee una geometría de tipo icosaédrico. Ya en su interior encontramos antes de eso, vemos que no posee una envoltura. Es un virus desnudo que tiene un tamaño de aproximadamente 27 a 32 nanómetros. Ahora sí, en su interior está constituido por una única cadena de RNA con polaridad positiva de 7,4 kilobases y un único antígeno. Otra característica que tiene este virus que lo hace peculiar es que, a diferencia de otros enterovirus, no tiene una replicación intestinal, sino que solo se da en el citoplasma del hepatocito. Peculiarmente, el virus es considerablemente resistente porque pues, puede permanecer viable durante muchos años. Se ha demostrado que este virus es estable frente a, digamos, a un tratamiento de éter al 20%, a un ambiente ácido donde se ha demostrado que puede aguantar 2 horas en un pH de 1, a ambientes calurosos, se ha demostrado que puede aguantar 60 grados durante 1 hora, y su infectividad puede conservarse por lo menos durante 1 mes, colocándolo en las siguientes condiciones donde se debe desecar, almacenar a una temperatura de 25 grados con una humedad relativa del 42%, o si se quiere que dure durante años, a una temperatura de menos 20 grados centígrados. A la hora de inactivar este virus, lo que se recomienda hacer es que los alimentos se deben calentar durante 1 minuto a una temperatura mayor a 85 grados y las superficies se deben desinfectar con hipoclorito de sodio. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la transmisión. Este virus se transmite por vía fecal oral. Cuando encontramos aguas contaminadas o alimentos contaminados, pues por heces de una persona que está infectada del virus. Como le decía el compañero, como este virus tiene la particularidad de que no tiene envoltura, pues es muy resistente, entonces puede perdurar como en las aguas, en los alimentos, pues mucho tiempo, y pues esto lo hace aún más riesgoso pues de transmisión. El virus también se puede transmitir de manera sexual, pues por medio de sexo anal o bucoanal, pero pues no se propaga por contactos ocasionales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y también saber que en ocasiones se puede transmitir por transfusiones sanguíneas, pero con la particularidad de que cuando el donador está infectado y está en el periodo de incubación, pues ahí va a ser mucho más como más factible que la persona que está recibiendo la donación de sangre se infecte del virus de la hepatitis A. En cuanto a la parte clínica, los síntomas, vamos a dividirlo en 4 fases. La primera fase es la fase de incubación. En esta fase es asintomática, simplemente se está dando la replicación del virus pues, en los hepatocitos.
La segunda fase la vamos a llamar prodrómica o preictérica, dura de 3 a 5 días, esta fase es corta y se pueden empezar a, pues bueno, como su mismo nombre lo dice, prodrómica, pues empiezan a haber algunos síntomas como la astenia, la anorexia, náuseas, posiblemente diarrea, algunas veces fiebre, y empieza a aparecer un dolor en el epicondrio, en el hipocondrio derecho. Pasamos a la tercera fase, que es la fase de estado, la fase ictérica, y en esta fase va a aparecer la coluria, acolia, hipocolia, y también en los exámenes vamos a ver, pues, bueno, si se mandan exámenes en esta etapa, vamos a ver pues las transaminasas súper elevadas y vamos a ver hiperbilirrubinemia. Esta fase dura aproximadamente 2 y 6 semanas. Y bueno, ya tendríamos que entrar al periodo de convalecencia, pero pues este sí es muy variable, depende pues como de cada persona. Bueno, para complementar a Esteban, nosotros tenemos que identificar que existe una manifestación más frecuente, que es la manifestación clínica, que se manifiesta a partir de la hepatitis aguda, como también puede haber una manifestación subclínica donde no se presente ningún tipo de síntoma o signo. Bueno, como bien mencionaba Esteban, pues los síntomas van cambiando según los diferentes periodos, fases. Cada uno tiene como sus representaciones sintomáticas propias, tanto la fase de incubación como pues va cambiando hasta llegar hasta la fase de convaleciente. Bueno, estos síntomas pueden ser de carácter moderado o grave, y vemos que existen síntomas generales que nombraba Esteban, como la fiebre, el malestar, las náuseas, las molestias abdominales, la coloración oscura, la ictericia, cosas así, que pues no todos los infectados pues representan. Pero también se representan otro tipo de manifestaciones sintomáticas que no son tan frecuentes. Entre estas manifestaciones sintomáticas no tan frecuentes encontramos las artralgias, que son un dolor en las articulaciones, encontramos tos y síntomas respiratorios, estreñimiento o diarrea, encontramos prurito, que es cuando existe un picor de manera generalizada en todo el cuerpo o en una parte específica, genera una necesidad o un deseo constante de rascarse. También encontramos que puede suceder, que no es tan frecuente, pero pasa, que es una hepatomegalia leve, y aunque aún menos frecuente, podemos encontrar una esplenomegalia. En algunos pacientes adultos puede persistir la ictericia en los ojos durante unas 18 semanas, y cuyo único síntoma relacionado es el prurito. Tenemos que diferenciar algo también entre la hepatitis B y C, es que la hepatitis A no causa una hepatitis crónica y rara vez llega a ser mortal, solo tiene como una característica que puede llegar a ser mortal. Esta hepatitis presenta sí síntomas que son debilitantes y una hepatitis fulminante que en ocasiones puede llegar a ser ese componente que es mortal. Los adultos presentan signos y síntomas con mayor frecuencia que los niños, y el riesgo y la mortalidad de la enfermedad aumenta según avanza la edad, es directamente proporcional. Bueno, con respecto a la prevención, las mejoras de saneamiento, la inocuidad de los alimentos y la vacunación son las medidas más eficaces para combatir este virus. Hay diferentes maneras de evitar su propagación, las cuales son unas correctas medidas de eliminación de aguas residuales, un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable y algo muy importante que son las medidas de higiene personal, como lo es el adecuado lavado de manos antes de comer y después de ir al baño. Con respecto a la vacunación, tenemos que hay varias vacunas para virus inactivados para el virus de la hepatitis A. Todas son similares en cuanto a la protección que confieren y en cuanto a sus efectos colaterales, que no suelen ser aspectos muy graves, sino como fiebre baja, dolor de cabeza y el enrojecimiento en el lugar donde la vacuna fue aplicada. Hay 4 tipos de vacunas, están distribuidas a nivel internacional, son muy seguras y efectivas y tienen una alta capacidad inmunogénica. También proveen la protección por un periodo prolongado de tiempo, que es alrededor de 20 a 25 años,
y esta protección se confiere a partir de la 4ª semana de la administración de la primera dosis, pero igualmente se hace necesaria una aplicación de una segunda dosis para que la protección sea más duradera y esta segunda dosis se debe dar en un intervalo de al menos 6 meses con respecto a la primera. Ahí como para agregar un poquitico a lo que dijo Nata, las vacunaciones, por ejemplo, para niños se hacen de rutina entre el 1 y los 2 años para hepatitis A. Sin embargo, pues a los adultos también se les puede vacunar, a los niños mayores pues de 2 años, adolescentes. La vacuna en casi todas las personas con la primera dosis ya pues quedan protegidos. Sin embargo, pues los fabricantes recomiendan la segunda dosis, es para que el efecto se prolongue con más tiempo. Bueno, en cuanto a las pruebas de laboratorio, encontramos que hay algo muy especial y es que el perfil bioquímico de la hepatitis aguda es común para todas las hepatitis. Entonces, al momento de nosotros pues, hacer pruebas de laboratorio, lo que vamos a hacer es un perfil hepático completo, el cual pues nos evalúe como la funcionalidad del hígado, pues primeramente. Entonces, pues la tabla son como los valores normales y en los que nos basaríamos. La prueba debe incluir transaminasas, las cuales al haber un daño hepatocelular se van a filtrar a la sangre. Al filtrarse a la sangre, pues los niveles van a aumentar y se dice que puede aumentar de 5 a 10 veces en este tipo pues, de hepatitis viral sobre su valor normal. Se dice que la ALT está más elevada porque es como casi que exclusiva del citoplasma del hepatocito, mientras que la AST, ella se encuentra pues en otros tejidos como puede ser el músculo esquelético, los riñones y entre otros. Bueno, también vamos a evaluar las bilirrubinas, que la bilirrubina pues nos va, pues se dice que dura 2 semanas como su pico más alto, que es durante la ictericia, y ahí ella empieza a disminuir. Se dice que pues en esos periodos tan altos no sobrepasa los 10 miligramos por decilitro. También vamos a evaluar una enzima que es la fosfatasa alcalina, la cual se encuentra en el hígado, pero pues también puede estar en otros tejidos, que al momento de haber un daño hepático se va a filtrar hacia la sangre. Asimismo vamos a evaluar el tiempo de protrombina, que pues es como la rapidez en que la sangre forma un trombo. Esto es importante porque el hígado sintetiza como 5 factores de coagulación en los que están pues el 1, el 2, el 5, el 7 y el 10, los cuales pues hacen posible este tipo de procedimiento, que la sangre se coagule. Entonces pues al ver un daño hepático va a tardar mucho más tiempo en la sangre realizar este proceso. Asimismo vamos a mandar un uroanálisis pues para ver si hay bilirrubina en orina. Vamos a mandar una albúmina y proteínas totales, ya que pues el hígado sintetiza esta proteína plasmática para ver si sus niveles están descendiendo en sangre. Y pues a modo de infección y respuesta inmunitaria vamos a mandar un hemoleucograma. Lo que vamos a encontrar es una alteración en los linfocitos, que son como los que primero median la respuesta ante virus. Una alteración, entonces un aumento de los linfocitos, y pues se dice que los leucocitos más o menos van a estar mayores a 12.000 por mililitro de sangre. Como pruebas, como indicadores complementarios, se pueden mandar la lactato deshidrogenasa y la gamma-glutamiltransferasa, que también son enzimas pues representativas del hígado, las cuales pues nos van a indicar que el hepatocito tiene una membrana permeable, hay un daño y que las va a filtrar hacia la sangre. Bueno, en cuanto pues para detectar si es el virus de la hepatitis A, lo que nosotros hacemos es mandar anticuerpos. En este caso el que vamos a mandar es anticuerpos de tipo IgM, el cual es un anticuerpo que nos habla de una infección reciente y actual. Él aparece más o menos a la 2ª semana de la infección, aparece incluso antes de que se eleven las transaminasas, aparece antes de que se presente algún signo clínico, pero este desaparece más o menos a los 3 y 6 meses. Entonces, pues digamos que ya luego al ratico le aparece, pues de las 2 semanas aparece el IgG, el cual el IgG nos va a indicar, pues o sea, es un indicador de infección antigua y es el que nos va a conferir inmunidad. Este persiste durante toda la vida y ya, digamos que en casos ya muy, pues en laboratorios digamos que muy especializados, le realizan a lo que es las heces, orina y sangre, le realizan
una hibridación de ácido nucleico o PCR, las cuales pues mediante un método de amplificación van a lograr identificar el virus del ARN de la hepatitis A. Bueno, ahora les voy a explicar el ciclo biológico del virus. Aunque se desconoce cómo es el proceso digestivo tras la ingesta del virus, hay algunos estudios experimentales que demuestran que este se absorbe y tiene posibilidad de infectar células epiteliales de la mucosa digestiva. Entonces, este se absorbe y circula por el torrente sanguíneo hasta llegar al hepatocito, por circulación portal y sistémica. En el inicio de la replicación, el virus lo que va a hacer es unirse a su receptor que está ubicado en la membrana del hepatocito y de las células gastrointestinales. Luego, mediante una ARN polimerasa viral, se va a iniciar la síntesis o la replicación del genoma de ARN, produciéndose una cadena negativa. Luego, o una vez se tiene sintetizado este precursor polipeptídico, van a desencadenar una serie de eventos que van a ser mediados por proteasas. Estas enzimas lo que van a hacer es fragmentar ese precursor en proteínas más pequeñas, estructurales y no estructurales. Y luego se va a proseguir a codificar las proteínas que van a formar la cápside viral y luego las proteínas no estructurales que tienen su función en la síntesis del ARN y la formación de la partícula viral. Finalmente se va a dar el ensamblaje de esa partícula viral nueva y su liberación del hepatocito, lo cual se cree que es por un mecanismo que no conlleva a la destrucción de la célula. Entonces, se ensambla y se libera fuera, pues, por la membrana apical del hepatocito, llega a los canalículos biliares y junto a la bilis llega al intestino. Bueno, en cuanto a la epidemiología, el virus de la hepatitis A está presente en todo el mundo y cuando se presentan brotes epidémicos generalmente se da en familias, en instituciones, guarderías, campos de verano, en unidades de cuidados intensivos neonatales y en tropas militares. En estos casos el mecanismo de transmisión más probable es la vía fecal oral cuando hay contacto estrecho persona a persona. La epidemia recidivante es muy característica de esta hepatitis y cuando hay presencia de epidemias súbitas explosivas, generalmente se debe a una contaminación fecal de una sola fuente. Tenemos que hay otro mecanismo, otra vía de infección que puede ser mediante los primates no humanos. Y pues para esta hepatitis A hay un grupo de personas, ciertos grupos de personas que tienen como más riesgo de ser infectados. Entre estos se encuentran las personas que viajan de países que están desarrollados a países que se encuentran en vías de desarrollo. También están las personas que tienen contacto muy cercano con primates no humanos, varones que tienen relaciones con varones, personas que utilizan drogas inyectables y las personas que tienen trastornos de factores de coagulación. Cuando hay una hepatopatía crónica, esa persona ya tiene mayor riesgo de sufrir una hepatitis fulminante y pues a todos estos grupos se les debe vacunar. Bueno, en el tratamiento no se ha demostrado ningún tratamiento eficaz para el episodio agudo de hepatitis A. Sin embargo, para lo que es el manejo sintomático de las náuseas, vómito, deshidratación y demás, se han podido implementar unos cuidados de apoyo que incluyen una hidratación adecuada, el uso de antieméticos para los episodios de vómito severo, también el uso de antipiréticos para la fiebre alta. Y en aquellos pacientes que tienen colestasis prolongada y en los cuales el prurito puede llegar a ser muy severo, también están indicados los antihistamínicos. Bueno, hay otro aspecto que es el nivel de factor B, que es una mutación en los factores de coagulación y esta mutación puede generar o aumentar la posibilidad de que se generen como coágulos de sangre anormales. Y esto está estrechamente relacionado con una historial de ingesta de acetaminofén. Entonces ustedes se preguntarán, pues esto, ¿qué tiene que ver con la hepatitis A? Resulta que las personas pues que tienen hepatitis A, hay algunas que les da fiebre alta, entonces ellas recurren a
hacer uso del acetaminofén para estos episodios. Pero estas personas deben ser muy cautelosas a la hora de administrar este medicamento en el periodo sintomático de la hepatitis A debido al aspecto anteriormente nombrado. También la hepatitis A puede generar hemólisis en personas que tengan deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y hay que tener muy en cuenta que la lesión renal aguda o la anemia hemolítica pueden agravar la hepatitis A. Por lo tanto, hay que hacer pruebas periódicas de función renal, junto con análisis de sangre con disponibilidad de hemodiálisis, debido a que aproximadamente en la mitad de los casos que se presenta esa lesión renal aguda con hepatitis A, pues requiere hemodiálisis, el proceso que consiste en eliminar esas sustancias tóxicas y nocivas de la sangre y eliminarlas a través de un riñón artificial, que es un aparato. También se ha indicado en el caso de una colestasis prolongada, el uso de corticosteroides. Sin embargo, se ha probado que su uso genera una elevación persistente en los niveles de las aminotransferasas, por lo cual pues también hay que tener mucha precaución a la hora de usarlo, y también están indicado la colestiramina para el control del prurito. Ahora, en casos graves de una hepatitis, una insuficiencia hepática aguda, pues hay que ingresar al paciente a una unidad de cuidados intensivos y considerar el trasplante de hígado. Bueno, entonces a lo que corresponde con la respuesta inmunitaria, ya dijimos pues que los IgM son como los anticuerpos más, pues son precoces y son los que nos van a identificar esa infección aguda, y que los IgG son los que van a permanecer pues probablemente durante toda la vida. Pero aparte de eso, también ocurre como una respuesta celular, y esto es a través de los linfocitos T. Los CD4, que ellos son como linfocitos ayudantes, los cuales van a ser los que los que dirijan la respuesta hacia la infección. Y los linfocitos CD8, que ellos son los que van a ser como los que paren la respuesta inmunitaria, y aparte pues de parar, digamos que son los asesinos de las células cancerosas y de las células que están infectadas por este virus. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que estos dos causan citotoxicidad, que a la larga pues causan lesiones necróticas. Entonces, pues por eso digamos que el hígado presenta ese tipo de lesiones. Pero esto lo hacen principalmente pues para que pues no haya un daño en el hepatocito y para acabar con la infección del virus. Para complementar a Alejandra, hay unos estudios que se han hecho en células sanguíneas periféricas que son sanas, que pueden presentar una serología del virus de la hepatitis A, tanto positiva como negativa, que arroja que las células citotóxicas naturales, como son las células NK, natural killer, y las células citotóxicas activadas por linfocinas, las LAC, son capaces de matar células infectadas. Esto demuestra que este tipo de células puede participar en lo que tiene que ver con la agresión de los hepatocitos en la hepatitis aguda. Por otro lado, ya nombrando acá el último apartado, que es la vacuna, cuando se inyecta el virus inactivado por formaldehído, se descubrió que también activa los linfocitos CD4 y CD8, como lo mencionábamos ahorita, tiene una función importante, y esta activación ya es significativa en la segunda semana tras la vacunación, lo que indica que pues, existe una respuesta rápida. Esto se evidencia en un ambiente controlado, in vitro, tras la estimulación con el virus. Si bien lo dice acá la diapositiva, aparte de la vacuna de inducir los anticuerpos IgM e IgG, también induce una respuesta celular, importante pues para la eliminación de las células parasitadas por el virus. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahorita acerca del caso clínico que nos asignaron, como para poder como contextualizar toda la información que les hemos dado en toda la presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito como de, bueno, historia clínica de la paciente de 13 años, femenina, viene de una vereda, del Quindío. Al momento del ingreso, pues su madre nos refiere que tiene un cuadro de dolor abdominal, emesis desde el día anterior, incontables, cuadros eméticos incontables, la paciente se ve ictérica
y pues el dolor abdominal lleva 6 días de evolución. La paciente se ingresa y se le ordenan exámenes de laboratorio, como ya lo vimos con Alejandra, pues lo principal y lo primero que vamos a mandar son las transaminasas. Seguramente, bueno, aquí tenemos un inconveniente, pero en la historia clínica no encontramos datos numéricos, solamente encontramos como descripciones pues de los exámenes de laboratorio, pero nos decían que las transaminasas obviamente estaban muy elevadas. Seguramente vamos a encontrar la ALT pues más elevada, por lo que les comentaba Alejandra. Esta tiene como mayor afinidad pues con las células del hepatocito. También la bilirrubina directa estaba muy elevada, o sea que podemos inferir pues que el daño era pues intrahepático. Y los tiempos de coagulación estaban normales. Y recordemos que estos tiempos de coagulación son muy importantes, porque cuando estos tiempos de coagulación están prolongados, pues vamos a ver que la cascada de coagulación va a estar afectada. Y cuando esta cascada de coagulación se afecta, pues nos van a poder dar su proceso normal, que es iniciación, propagación y amplificación. Y por lo tanto, los pacientes que tienen estos tiempos de coagulación muy prolongados, van a tener afectadas los factores 1, 2, 5 y 10 y pueden presentar hemorragias o sangrados internos, y por eso estos tiempos de coagulación hay que tenerlos como súper controlados, por eso pues se le mandan a la paciente. Sin embargo, en este caso, pues nuestra paciente tenía sus tiempos normales, pues afortunadamente. Se le mandaron pues los electrolitos, cloruro, potasio, sodio, también se encontraron pues un poquito alterados, porque como tuvo cuadros eméticos el día anterior incontables y el día de la consulta había tenido 2 cuadros eméticos, pues seguramente iban a estar alterados, aunque no teníamos la información pues precisa, por lo que les comentaba. Bueno, mandamos creatinina en suero también para ver la función renal, cuadro hemático o hemograma. En el cuadro hemático, lo voy a mostrar por acá, lo vemos pues está normal, no tiene alteraciones, por fortuna. Entonces, digamos que vemos que la hepatitis está en un momento, pues no está complicada. Y mandaron IgM para hepatitis A y pues dio positiva, que era como lo que nos iba a determinar pues el tipo de hepatitis. Bueno, aquí ya les mostré el hemograma. Bueno, la primera discusión. Nosotros no tuvimos, lo que les comentaba, no tuvimos datos numéricos como tal de los resultados de los exámenes. Lo único que tuvimos pues fue el hemograma, y en el hemograma pues vemos que está normal, pues no tiene ninguna alteración ni en los linfocitos, ni pues, o sea, no tiene alteración en el conteo leucocitario, nada. Entonces, digamos que la paciente se encuentra en un estado estable. No tuvimos pues datos numéricos del resto de los exámenes, ni de la bilirrubina, solo supimos que estaba muy elevada. Las transaminasas también solo sabíamos que están muy elevadas. De los electrolitos pues sabemos que es un poco atrevido a hacer suposiciones, pero pues sabiendo que la paciente tuvo esos cuadros eméticos, pues seguramente iban a estar alterados, aunque tampoco teníamos los datos numéricos. Entonces esa es como nuestra primera discusión frente a la historia clínica. Y frente a los exámenes, que no teníamos esos datos numéricos, pero pues como ya tenemos toda la teoría de la que hemos hablado durante toda la presentación, pues iba a ser mucho más fácil llegar a un diagnóstico o a entender por qué estaba pasando. Y si no teníamos algún dato, pues íbamos a poder decir, bueno, no tenemos ese dato, pero seguramente va a estar alterado y sabemos de qué manera. Bueno, con respecto a la conducta de la paciente en base a los resultados, se le procedió a una hospitalización en pediatría, haciendo un aislamiento entérico y con una remisión a cuidado intermedio. Se le da un manejo con una dieta rica en fibra, con electrolitos, administrándole omeprazol cada 24 horas y realizando la glucometría cada 6 horas. También tenemos que hay unos errores, como ya lo ha mencionado Esteban antes. Uno de ellos es que no tenemos los valores de transaminasas al inicio, al ingreso, entonces eso no nos permite hacer como una comparación y mirar bien la evolución, cuánto han cambiado esas transaminasas. Solo tenemos los datos finales. Y otro error es que la fecha durante toda la evolución es la misma, entonces
no nos permite mirar bien como en qué momento la paciente empezó a mejorar, en qué momento se le hicieron los exámenes, porque pues hay un error en la cronología y durante todo el tiempo la fecha se mantiene igual. Bueno, aquí hay algo importante, lo del omeprazol, pues cuando la paciente ingresó con dolor en el epigastrio y, bueno, pues como tenía las bilirrubinas directas aumentadas, pues seguramente iba a tener, pues problemas, bueno, sí iba a sentir molestias, pues en esa zona del epigastrio y por eso, pues se le recomienda el omeprazol, pues se le administra el omeprazol. Lo que comentaba Natalia, la cronología, y al momento de la salida, bueno, la paciente tiene pues los laboratorios, tiene control de laboratorios, al momento de la salida el cuadro hemático no tiene alteraciones, los electrolitos están normales, la función renal está normal, pero las transaminasas siguen muy elevadas, bueno, muy elevadas no, pero siguen elevadas. Sin embargo, están en descenso. Entonces, pues seguramente van a tener mucho, bueno, va a tener una diferencia como ingresó a cómo está saliendo. Entonces, a pesar de que siguen elevadas, pues están en descenso y pues eso es un muy buen indicador de recuperación. Los tiempos de coagulación al momento de la salida están normales y, bueno, se le dan recomendaciones de salida. La paciente sale con signos de alerta pues normales, se le da recomendación de dieta hiperglúcida e hipoproteica, lavado de manos pues constante y consulta de control en consulta externa de control. ¿Preguntas, inquietudes? Pues cabe aclarar que entonces como no teníamos, pues siempre se manejó la misma fecha, nunca supimos cuánto duró hospitalizada, ni pues ni su ingreso, ni pues su ingreso sí, porque es la fecha que se mantiene constante, pero no su salida. Doctor Padilla, bien pueda. Muy querido, muy formal, doctor. Bueno, muchachos, muy bien. Digamos que en general a mí me gustó la presentación. Al principio, pues de pronto se quedaron mucho en una diapositiva, pero bueno, no, en general creo que está muy bien la presentación, creo que fueron un poco más allá y eso está muy bien. Que hayan hablado, por ejemplo, de los CD8, de los CD4, de pronto de la parte inmunológica, eso está muy bien y me parece que así debe ser. Sí tengo algunas como observacioncitas pequeñas respecto a algunos conceptos pues, que nos han dicho. Entonces yo voy a hacer algunas preguntas. Cuando a usted le llega el paciente por primera vez, usted como médico, ¿por qué decide mandar unas bilirrubinas y unas transaminasas? Cualquiera. Pues principalmente por los síntomas que me expresa el paciente, o sea, me está diciendo que tiene vómitos, pues o sea, con una buena historia clínica yo puedo empezar diciéndole como, bueno, ¿y desde cuándo le empezaron los vómitos? Digamos que él me puede referir que después de una comida, entonces yo voy como completando todos los signos para saber si puede ser como una hepatitis viral, aparte de eso me puede decir que le siente un dolor en el hipocondrio derecho, entonces lo primero que yo voy a hacer es evaluarle la función hepática. Bueno, por eso, pero no se me alargue tan rápido. Está muy bien. O sea, es que lo que yo quiero es que ustedes entiendan de que a uno le llega un paciente y uno no sabe qué hacer con él. Y hay unos síntomas específicos que son los que le van a ayudar a usted para que llegue a otra instancia. Porque a mí me llega, por ejemplo, un paciente que tiene vómito, dolor en epigastrio, llega descompensado y deshidratado, y entonces ¿usted qué hace con el paciente? Le manda transaminasas y bilirrubinas. Yo creo que uno de los factores, yo creo que uno de los factores más importantes es la ictericia, doctor. Y es muy importante tener en cuenta que no vaya a ser una ictericia falsa, que en la anamnesis, como decía la compañera, también es muy importante que no vaya a ser una ictericia falsa, porque pues sabemos de los
Cronos, creo que es. Y yo creo que ese es un factor determinante, tener claro pues de dónde viene esa coloración amarilla en la piel y en las escleras, y yo creo que eso puede ser, complementándolo con el resto de la anamnesis, pues los vómitos, los cuadros eméticos, el dolor de pronto en el hipocondrio, en el epigastrio, nos puede decir como, bueno, sí, mandémosle pues las transaminasas porque puede ser por este lado. Bueno, entonces eso es, o sea, a ustedes va a llegar cantidad de personas con vómito y dolor en epigastrio, pues ¿por qué? Porque hay gastritis por montones. Y si usted empieza a mandar transaminasas y bilirrubina a todo el que le llegó con vómito, pues probablemente al mesecito ya le están diciendo, doctor, muchas gracias, muy querido, no lo contratamos más. No, le ponen apodo en el laboratorio el doctor transaminasas. Venga, entonces, doctor, yo quiero agregarle ahí una cosa a los muchachos, pues por lo que uno ve en el servicio de urgencias, y es que digamos que con esas manifestaciones así, entonces esto se va como un abdomen agudo. Resulta que causas de abdómenes agudos hay N.000. Han hablado por ahí de 25 causas distintas de abdomen agudo. Entonces, lo que nosotros le hemos insistido es que al paciente hay que tocarlo, hay que verlo, hay que palparlo, ¿sí? Que eso es, o sea, aquí porque estamos hablando de hepatitis, pero yo sé que la querida doctora, cuando esté allá, no se le vaya a olvidar que por lo menos este casito, en el sentido de que hay que mirar lo que decía el compañero, venga, ese pendejo, ¿por qué está así tan amarillo? ¿Por qué tiene esa ictericia? Y ya uno va asociando, pero a todos no todos, es más, de rutina lo que hacen es mandar un cuadro hemático para mirar y una BCG con un caso así. Y después, ay, mira, estaba amarillo, debió haberle mandado la hepatitis, ay, debió haberle mandado tal cosa, debió haberle mandado transaminasas y bilirrubina. Entonces, eso es tiempo que se pierde, recurso que se pierde. Entonces, pues si usted hace una buena anamnesis, como dice el doctor, la palabra que más le gusta al profe Leo, con eso usted va de una vez y manda lo que es, no manda una regadera. 20 exámenes. Ahorita les voy a contar algo de una cosa que dice ahí, que control de paraclínicos, pero eso ahorita lo discutimos. Entonces, sí, es muy importante que se sepa desde un principio qué es lo que vamos a pedir, que de pronto si me quedó faltando algo para complementar, pues será posterior a los resultados y a la interpretación de lo que me llega. Pero no que empiezo a mandar, ay, mando una cosa y no me dio, entonces mando otro y no me dio, y mando este otro tampoco me dio, y al último me da por mandarle unas bilirrubinas. Y claro, pues la bilirrubina no la irá a alterar. ¿Qué es lo que haber mandado desde el principio? Entonces, miren, redondeando lo que está diciendo el doctor Arredondo, toquen el paciente. Claro, si tenemos un abdomen agudo, claro, llega un paciente que tiene vómito, pues claro, tiene inflamación en el estómago, tiene dolor probablemente en epigastrio, hombre, tóquenle el hígado, lo que estamos diciendo, si bien ictérico, generalmente, como dice el doctor, se manda un cuadro hemático y generalmente también mandan un parcial de orina, que eso por ahí les puede también ayudar si les aparecen las bilirrubinas en la orina. Si lo saben interpretar, doctor, porque miran, ay, no tiene bacterias, no, entonces no es nada de orina. Eso, entonces ahí está el meollo del asunto para poder comenzar el proceso, porque si no, como dice el doctor, entonces yo resulto pidiendo 50,000 exámenes, termino pidiendo hasta PCR para coronavirus y resulta que lo que el paciente tenía una hepatitis. Entonces era lo primero como que quedáramos en ese contexto de entrada del paciente. Estoy de acuerdo con ustedes, no sé pues si de pronto eso es una política, que de pronto no se escriban los valores de los resultados en la historia clínica, pero pues obviamente sí es muy importante. Doctor, bien pueda. Doctor, ahora que toca ese tema, mire, ese caso lo mandé así, porque como estoy pudiendo escoger yo directamente, entonces vi ese tema, entonces dije, vamos a ver si los muchachos se pillan esto. Quedo muy contento porque se lo pillaron. ¿Qué pasa, muchachos? Era una trampa, ¿no? Era una pequeña trampilla con fines académicos. Y nosotros buscamos esos resultados por todo lado. Con fines académicos. Póngale cuidado, pues, vea. Pasa lo siguiente.
se acostumbra, hay un feo vicio de ustedes, de sus colegas, y es copy-paste. Entonces uno mira la evolución. Atención inicial de urgencias. Paciente que entra con dolor abdominal agudo, presenta ictericia, vómito, tal, malestar general, no presenta fiebre, bla, bla. Se está 15 días en el hospital y usted mira la evolución de hospitalización y dice exactamente lo mismo. Y mandan los exámenes. Este fue un hallazgo, le voy a contar una infidelidad, este fue un hallazgo del Icontec, en la visita que nos hicieron. Mandan los exámenes y no consignan la interpretación. O sea, ven los exámenes, miran los resultados, sí, el cuadro está bien, la bilirrubina, o lo miran en el computador, hacen su análisis mental, pero no consignan. Acuérdese que con el paciente, lo que usted haga con el paciente, consignarlo en la historia clínica, por favor, que no se les olvide eso. Porque lo que ustedes detectaron, que a propósito, es que no se hizo la consignación en el módulo de historia clínica de la evolución que iba llevando desde el punto de vista del diagnóstico y desde el punto de vista del laboratorio, la evolución de los analitos que se estaban mirando día a día. Ahora, por ahí hay otra cosa que aparecía que era control para clínicos. Ojo, con esto nos está ocasionando tremendos problemas. Yo no sé, doctor, usted le tocó, yo creo que no, que usted es igual de viejito que yo, pero yo creo que a nosotros no nos enseñaron el sentido de ahora es que control para clínicos, y entonces el control para clínicos es que le mandan otra vez todo eso que le mandaron el primer día, se lo siguen mandando todos los días. Y entonces eso ocasiona, pues sacamos un paciente anémico, por ejemplo. Si está 20 días, usted sacándole casi 20 centímetros en 20 días, ¿cuánto viene siendo? Va a salir peor de lo que entró. No se puede hacer así, no, eso no debe ser así. Yo no sé de dónde, no he podido encontrar de dónde, en qué libro, en qué estudio, en qué cosa se dijo. Puede que yo esté equivocado, muchachos, ojalá no. Creo que el doctor Padilla está en mi misma conclusión. No, pues yo no le puedo mandar otra vez de todos los días a mirar esa evolución de ese paciente. No, yo sí hoy me dio, hablando de las bilirrubinas, esa bilirrubina de hoy a mañana, el cambio va a ser muy poquito. Pues yo vuelvo y miro bilirrubinas dentro de 5 días si es que no veo una evolución positiva del paciente. Pero no mando control paraclínico y lo interpretan como que hay que volver a tomar los 20 que le tomaron al principio, volvérselos a tomar todos los días. Doctor, yo no sé si a usted le tocó. Doctor, vea, yo estoy de acuerdo con usted y hay una cosa importante. Volvemos otra vez a cómo está el paciente. Si ustedes ven y tocan el paciente y ven que ese hígado se está inflamando más, pues vale la pena volverle a mandar transaminasas, bilirrubinas, porque entonces ya no las tienen en 1000, sino en 5000, y eso de pronto los lleva a que hagan alguna modificación en el tratamiento. Pero lo que dice el doctor, si uno entiende la fisiopatología de las bilirrubinas y si uno sabe que el hígado está inflamado y si uno sabe que el día de ayer tenía las transaminasas en 5000, pues probablemente al otro día puede que las tengan más bajitas, las tendrán en 3000 de pronto, pero eso no quiere decir que va a cambiar significativamente. Es más, ustedes nos dijeron en el caso clínico, a esta paciente la sacaron aún con las transaminasas altas, ¿cierto? Entonces, mire que empezando de que si estamos hablando de una hepatitis y si ustedes, como hicieron bien la tarea, revisaron y observaron, la hepatitis no es una cosa que se quite de la noche a la mañana. Y a pesar de que esas transaminasas estaban altas, obviamente había que mandar la persona para la casa, pero ¿por qué? Porque la sintomatología reversó. Porque el paciente ya puede comer, porque el paciente ya no siente dolor o porque el paciente de pronto sí le ha bajado la ictericia. Entonces, eso también es importante. Uno tiene que mandar los exámenes que requiera de acuerdo con lo que necesita el paciente. Doctor, perdón la interrupción. Eso fue algo que nos causó mucha curiosidad al principio cuando vimos la historia clínica y fue como muy desconcertante para nosotros porque vimos, al final decía salida, transaminasas elevadas, pero en descenso y nosotros decíamos, pero
o sea, ¿cómo le van a dar salida si tiene las transaminasas muy elevadas? Y claro, y entonces ese sí nos dieron el valor numérico y estaban en 2000, bueno, en 2000 algo, y pues eso es muy elevado porque normalmente pues habíamos aprendido que están en 40 unidades internacionales. Entonces decíamos, pero están muy elevadas, ¿cómo le van a dar salida? Bueno, claro, entonces nos fuimos a la literatura para poder entender que hay muchos factores que pueden dar esa salida así tenga las transaminasas elevadas. Hasta factores hasta de costo-beneficio en un hospital, pues un paciente que ya no tenga síntomas y que de pronto las transaminasas estén en descenso es porque está respondiendo bien a un tratamiento de apoyo que se le está dando. Entonces, sería inconsciente dejarlo hospitalizado sabiendo que está en plan de mejora. Así tenga las transaminasas altas, pues es costo también beneficio. Y bueno, lo que usted también decía. Y ahí hay una cosa importante, miren, muchachos, más que el costo-beneficio, yo no puedo sacar una persona que tenga unas transaminasas de 5.000 y al otro día o a los 2 días tenga 8.000. Pues, ¿por qué? Porque entendamos que lo que está diciéndole a ustedes es que el virus está infectando más hepatocitos y por lo tanto hay mayor inflamación del hígado y ese paciente no puede salir. Ahora, si a ese paciente le dieron salida con 2.000 o 3.000, era porque inicialmente tendría por ahí 5.000. Entonces, ahí hay varias cosas importantes que no pasa con la hepatitis C. Y es que las hepatitis generalmente todas, incluyendo la hepatitis A, B, C, la C no, A, B, C, A, B, D, E, generan un aumento muy alto de transaminasas. Es una hepatitis aguda con transaminasas de 100, con excepción de la hepatitis C. Entonces, en este caso, ¿cuál fue como el punto importante? Que tenía 5.000 y le bajaron a 3.000. Le está bajando las transaminasas. ¿Qué significa eso desde el punto de vista fisiopatológico? Que el virus ya no está inflamando más hepatocitos, que por lo menos se detuvo el proceso de infección y por lo tanto hay menos hepatocitos inflamados y por lo tanto las transaminasas están disminuyendo. Ahora sí, paciente que ya mejoró, paciente que ya puede comer, paciente que pues tendrá algunas náuseas, pero ya tiene forma de seguir su vida normal, están bajando las transaminasas, suponemos que eso quiere decir que el hígado se está desinflamando, la puedo mandar para la casa con todas las recomendaciones que ustedes le dieron ahí, porque ahí hay otra cosa importante, yo no puedo dejar el paciente así solito, y entonces por eso bajarle el consumo de proteínas, bajarle el consumo de grasas. ¿Por qué todo eso? Porque el hígado es el que metaboliza gran parte de toda esa alimentación, entonces hay que esperar que ese hígado se desinflame. Y todas esas condiciones que se están diciendo probablemente no van a ser ni siquiera para 2 o 3 días, sino que van a ser 15 o 20 días en ese proceso y probablemente el médico le dijo, mire, hágase un examencito en unos 15 o 20 días y vaya donde el médico para saber cómo sigue su caso. Entonces, todo eso es como parte del proceso. Lo que pasa es que ya se nos acabó el tiempo, pero sí quería hablar un poquitico sobre los CD4 y los CD8. En todas las infecciones virales, los CD4 y los CD8 son células que siempre van a estar presentes. Los CD4 como linfocitos ayudadores y los CD8 como linfocitos que ayudan a destruir la célula infectada. Por eso esas células, la CD4 y la CD8, son muy importantes para controlar la infección. Unos porque controlan o dirigen el sistema inmune para que se generen anticuerpos, para que se activen los macrófagos, para que se activen las otras células, y los CD8 para tratar de eliminar las células infectadas. En infecciones muy graves del hígado, los CD8 se aumentan mucho y el mismo sistema inmune puede hacer un daño mayor sobre el hígado. Entonces, en hepatitis fulminantes, esos linfocitos están muy aumentados y ayudan a generar un daño. O sea, el daño no es solo por el virus como tal, sino porque el sistema inmune puede ayudar, digamos, de alguna forma a hacer mayor alteración y mayor daño. Entonces, en este caso, los linfocitos CD4 y CD8 no se mandan normalmente en un paciente con hepatitis. Eso no es un examen que se tenga que enviar. Paciente con VIH sí. Al paciente con VIH sí hay que mandarle por lo menos CD8. Antes se le mandaba CD4 y CD8, pero por aquello del recorte presupuestal ya no se hacen los CD8. Pero ya en casos muy especiales,
sí se pueden medir esas células, los CD4 y los CD8. Pero normalmente en una hepatitis que está cursando digamos, con su proceso normal, pues este tipo de exámenes no se envían, no se requieren, pero sí es importante saber que esas células pueden ayudar o ayudan en algún caso pues son las que ayudan a eliminar el virus, pero en algunos casos, cuando ya es una cosa muy grave, ellas pueden ayudar a acabar de dañar el hígado, y en esos casos donde estamos pensando en una hepatitis donde el hígado está muy inflamado, es perentorio poderlos medir. Ustedes lo decían muy bien, la forma de poder controlar la infección es muy fácil, es una vacuna que se le debe dar a todos los niños, que se supone que nosotros tenemos aquí el PAI y que en el país se vacunan a todos los niños y se supone que ustedes están vacunados y se supone que todo el mundo la tiene. Lo que nunca hacemos es que el hecho de que usted se haya vacunado no quiere decir que tenga anticuerpos. Entonces, por eso es que aparecen estos casos de esta niña de 13 años. Aquí hay otra cosa interesante. Recuerden que las infecciones por hepatitis A se presentan a temprana edad. Ustedes nos lo están mostrando. Era una niña de 13 años. Entonces, en este caso particular, ¿se vacunó la niña? Probablemente sí. Probablemente fue vacunada, pero no todo el mundo genera anticuerpos. Bueno, dejemos hasta acá. Me gustó mucho la presentación. Vuelvo y les digo, creo que fue bien hecho el proceso. Fueron un poco más allá. Eso está muy bien. Entonces, muchas gracias. No sé el doctor si tiene algo ya para terminar. Gracias. Doctor, así está bien. Yo creo que también la exposición me pareció muy limpiecita, muy bonita. Y el objetivo es que era hacer el análisis de ese caso en cuanto a qué se hizo bueno, no tanto lo malo, sino lo que se hizo bueno, pues quedó como claro. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, ¿quiénes son? Muchas gracias. Gracias. Ustedes, muchachos. Se pueden empillamar. Doctor, es que esta semana con un grupo de una cosa que estaba haciendo, les dije, pongan la cámara, y aparecieron 3 en pijama y acostados. No. Ah, por Dios. Muy duro. Bendito mi Dios. Doctor, pero usted sí es muy malo, doctor. ¿Ah? Usted sí es muy malo, doctor. ¿Para qué les pone la cámara? No, es que mi hijita lo hace, doctor. Se pone la chaqueta, el uniforme y la camisa. Se sienta a recibir clase y abajo está en pijama y pantuflas. Ave María. Sí, sí. Muchachos, no, aquí sí nos toca, no, aquí sí tempranito. Listo, jóvenes, buenos días. ¿Me regalan los nombres del siguiente grupo, por favor? Ana Gibi Guzmán. Buenos días, doctor. Cristian Camilo Fonseca, Jacqueline Mercado. Hay como alguien que tiene prendido 2 veces, está como que haya ingresado 2 veces a la reunión, no sé. Manuela Martínez, Mariana Martínez. Y Valentina Patiño. Valentina, es que parece que tú vas como si tuvieras prendido al mismo tiempo como el celular y el computador, no sé, porque se te escucha un eco. Dile, vale. Ya un segundito, doctor, ya estamos revisando. Ahora sí ya mejoró. Ahora sí. Sí, ya no tienes el eco.
Doctor, ¿ya escribió los nombres? Sí, doctor, sí, ya. Listo, muchachos, bien pueda, pues. 3, 6. Bueno, muy buenos días. A nuestro grupo le correspondió la hepatitis B. Y entonces vamos a tener en cuenta que la hepatitis es una inflamación del hígado producida por el daño del parénquima hepático. La hepatitis B está provocada por el virus de la hepatitis B y que esto nos va a generar unas lesiones y una afección en la funcionalidad del hígado. También se tiene que tener en presente que un pequeño porcentaje de las personas infectadas no consiguen eliminar este virus, entonces tienen como un mayor riesgo para morir, para que la infección se vuelva crónica, y así, adicionalmente, esas personas también tienen como mayor porcentaje de tener cirrosis o cáncer del hígado. Este virus es de ADN y tiene un 20% de posibilidad de ser crónico, ya que tiene una elevada variabilidad genética. Siguiente, por favor. Bueno, entonces debemos tener en cuenta también que la hepatitis puede ya tomar un curso ya sea agudo o pues tener una fase crónica dependiendo en el momento de vida en la cual se adquiera la infección. Entonces las hepatitis agudas pueden cursar de forma asintomática, pueden pasar desapercibidas y por decirlo así, las enzimas hepáticas van a estar muy elevadas. Generalmente se menciona que las transaminasas están 10 veces más elevadas de lo normal. En la hepatitis crónica se define arbitrariamente como la infección pues, que dura más de 6 meses de evolución y se diagnostica pues, en los pacientes que ya han sufrido pues, hepatitis aguda persistente y las enzimas continúan muy, muy elevadas. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que la infección por el virus de la hepatitis B es la causa infecciosa más importante para generar pues, una enfermedad hepática aguda o crónica en el mundo. Se estima que esta pandemia ha infectado más de 2.000 millones de personas y mantiene un reservorio aproximadamente de 300 a 400 millones de personas. También se considera que anualmente ocasiona el fallecimiento de 1 o 2 millones de personas y 700.000 casos de cirrosis. Y también se debe tener en cuenta que la segunda causa que se considera que puede generar como factor etiológico también que se debe considerar mucho para enfermedad hepática o generar puede ser el carcinoma hepatocelular o por el consumo de cigarrillo. En América Latina, el número de portadores del virus de la hepatitis se estima entre 6,6 millones y 12 millones de personas infectadas. Es decir, más o menos como el 65%, y el 65% de ellas son de Suramérica. Aquí, por ejemplo, lo tenemos señalado para evidenciar un poco como el análisis de acuerdo pues, a diferentes lugares de nuestro país. Los que se encuentran como en un color anaranjado, decimos que tienen como un alto riesgo, hasta mayor al 8%, los que están de color amarillo, un riesgo mediano, y los que tienen un puntico azul nos está indicando pues, que hay coinfección por el virus de la hepatitis D. Siguiente, por favor. Bueno, en esta parte ahorita vamos a hablar sobre la morfología del virus de la hepatitis B y un poco la biología molecular para entender bien los fundamentos que se utilizan para la interpretación de las pruebas diagnósticas. El virus de la hepatitis B pertenece a la familia de Parnaviridae, es un virus patótropo, es decir, que tiene tropismo por las células del hígado. Además, tiene un ADN semicircular bicatenario y su forma de replicación es del tipo retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, al igual que el VIH. La morfología del virus de la hepatitis B es un virión envuelto en su envoltura viral
que se forman por una capa lipídica. En esta envoltura viral nosotros vemos que hay tres glicoproteínas, que son la L, la M y la S. La S dentro de la M dentro de la L. La S es la más abundante y es la que se utiliza para reconocer el antígeno S, o el antígeno de superficie. También vemos que hay tres tipos de partículas morfológicas en que podemos encontrar el virus, que es la partícula DANE, que es la infecciosa, que sería el virión, es decir, la cápside, y el material genético, ya sea tipo ADN o ARN. En este caso es ADN. También vemos que existen otras dos formas, que son las esferas y los filamentos. Son partículas no infecciosas porque no tienen el contenido del material genético. Por esto se utilizaron para generar inmunogenia, es decir, utilizaron esas partículas para reconocer ciertos antígenos y que el cuerpo las utilice para producir los anticuerpos. Esas se utilizaron para la primera vacuna que se empleó para contrarrestar el virus de la hepatitis. Ya el cápside o el núcleo está formado por capsómeros en forma de patrones proteicos que me forman una configuración icosaédrica. Siguiente. Listo. Ya esa parte era de la morfología. Ahorita vamos a hablar un poquito de la biología molecular. Vemos que en el genoma del virus hay 4 marcos abiertos de lectura, que son segmentos, secuencias genéticas estructurales, es decir, se codifican para formar proteínas. Tenemos la del nucleocápside o la del core, que me genera la proteína core y precore y core. La proteína precore no está dentro de la estructura de la cápside o del core, sino que se forma y se sintetiza antes de la replicación. Esta es la proteína E, que la utilizamos para saber si hay transmisibilidad o no, porque nos extrapola de que el virus se está replicando, porque se sintetiza o se codifica en la misma secuencia genética que el core es la que me forma la parte del núcleo. También vemos el ORIN de la envoltura, que pues ya me codifica todas las proteínas de los antígenos de superficie. También la proteína X, que es un transactivador que estimula la parte de la replicación vírica y el ingreso del virus al hepatocito. Por último, tenemos la parte del ORI de la polimerasa, que es la que me forma la transcriptasa inversa para que el virus se replique. Existen 9 genotipos virales, que son los que varían según la forma biomolecular del virus. Entonces, estos genotipos pueden cambiar según la agresividad del virus y la distribución geográfica. Aquí en Latinoamérica el genotipo que más se ve es el genotipo F. Y la última, por favor. Siguiente. Siguiente. Gracias. Ya lo último, vamos a ver un poquito sobre la replicación del virus. Vemos de que el virus llega a la membrana del hepatocito, entra por endocitosis, se libera el virión y este ADN entra al núcleo, que ese ADN semicircular se vuelve circular y se forma un microcromosoma. Se empieza a replicar. Cuando ya obtenemos el ARN mensajero viral, sale del núcleo y empieza a enviar todos los mensajes, todas esas señalizaciones para que se formen distintas proteínas. Se forman las proteínas de la envoltura, el precore, core
Y la parte de ahí tenemos la polimerasa, la ADN polimerasa de tipo transcriptasa, que lo que me hace es pasar ese ARN a ADN. Y al final, en el complejo de Golgi, se forma la envoltura y la cápsula. Y ya después, por exocitosis, sale el virus y empieza a transmitirse, a volverse a replicar y a infectar más hepatocitos. Siguiente. Bueno, ya en cuanto a la transmisión, entonces en las zonas de alta endemicidad, la hepatitis B se transmite por lo general de la madre al niño durante el parto, por transmisión perinatal, o también de modo horizontal en los entornos domésticos por la sangre, por exposición a sangre infectada. Bueno, pues este modo de transmisión doméstico en particular se da en los niños que están infectados y pues le transmiten el virus a los niños sanos en los primeros 5 años de vida. Bueno, la cronificación es muy común en este grupo de edad. En este grupo de edad de lactantes y menores de 5 años de vida. Bueno, la transmisión de la madre al niño es más frecuente si la madre tiene una carga elevada del virus de la hepatitis B. Si la madre no adopta medidas de prevención, el riesgo de la transmisión de la madre al niño oscila entre el 70% al 90% cuando pues la madre ha dado positivo en estas pruebas de antígeno E del virus de la hepatitis B. Bueno, también se puede dar por pinchazos, por tatuajes, por perforaciones, exposición a la sangre o líquidos corporales infectados, como la saliva, el semen, el flujo vaginal y el menstrual. También se puede dar por vía sexual, por ejemplo, en hombres que tienen parejas, pues que son en relaciones homosexuales donde la pareja no está vacunada. O pues también en casos heterosexuales, cuando se tienen un número, tienen muchas parejas sexuales. Bueno, también se puede dar por reutilizar las agujas y las jeringas en los centros sanitarios o al consumir drogas inyectables. También se puede transmitir por medio de procesos médicos, quirúrgicos, dentales, por el uso de cuchillas al afectar y objetos similares que estén contaminados con sangre. Bueno, sangre contaminada por este virus. Bueno, el virus de la hepatitis B puede sobrevivir alrededor de 7 días en el ambiente. Entonces, durante este periodo, aquellas personas que tengan contacto con él y penetre pues, en el organismo, se pueden contaminar, personas que no estén vacunadas. Siguiente. Bueno, las manifestaciones clínicas son generalmente comunes en todas las presentaciones de hepatitis, sin embargo pueden haber algunas variaciones. En la hepatitis B aguda, las personas sintomáticas primero tienen un periodo de incubación de 15 a 180 días y en este periodo pues todavía no presentan síntomas. Después viene un periodo prodrómico en el que las personas presentan unos síntomas que son leves y generalizados, como la astenia, náuseas, hiporexia, dolor abdominal y febrícula. Después de este periodo, las personas pueden empeorar, o sea, presentar, digamos, ya ser totalmente sintomáticas, y entonces estos síntomas del periodo prodrómico se van a exacerbar y además pueden presentar una fase ictérica que se va a caracterizar no solo por la ictericia, sino por la hipocolia y la coluria. Siguiente, por favor. En la hepatitis B fulminante está avanzada de una manera más rápida que pues, puede que no se presente ni siquiera la ictericia por su evolución tan rápida. Se produce una necrosis masiva de hepatocitos y además del cuadro clínico común se puede producir alteración del nivel de conciencia, coagulopatías, edemas, insuficiencia renal y encefalopatías. La coinfección o la sobreinfección con otros hepatotropos como el virus de la hepatitis D o lesiones hepáticas anteriores pueden ser como factores predisponentes para que la hepatitis B sea fulminante. Siguiente, por favor. Y en la hepatitis B crónica, esta puede ser la continuación de una hepatitis
B aguda, pero a veces es la primera manifestación de la enfermedad porque la persona cursó el periodo agudo sin presentar síntomas, o de pronto sí los presentó, pero fueron muy leves y los pudo haber, digamos, pudieron haberse confundido con cualquier otra enfermedad. Entonces el virus empieza a replicar de forma silenciosa y después de meses o incluso años pasa a la etapa crónica activa, donde el paciente presenta fatiga, náuseas, dolor abdominal, ictericia, coluria, prurito, baja de peso, pero a veces estos síntomas tampoco son tan evidentes. Entonces lo que pasa es que se dan cuenta que tiene una hepatitis B crónica, ya es por los hallazgos clínicos como el hígado nodular, la esplenomegalia, es muy importante también la hepatomegalia, el aumento pues, del tamaño del hígado, la telangiectasia facial, que son varices, como en la cara, pues son vasitos, o los dedos en palillo de tambor. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la evolución de la infección. Como ya se mencionó anteriormente, encontramos una fase aguda y una fase crónica. Primero, en la fase aguda, pues tenemos como el periodo de incubación, y en este van a empezar a aparecer los antígenos. Entonces, el primero en aparecer va a ser el antígeno de superficie, que lo encontramos en color verde en la gráfica. Ese va a tener un punto en el que, pues como un pico, entonces él sube y después de un tiempo él va a empezar a bajar en la fase aguda. Después de este lo que nos va a indicar es como infección, que la persona tiene el virus. Después de este va a aparecer el antígeno E, que está en color naranja y tiene el número 1. Este va a subir como en el mismo curso que lo va a hacer el antígeno de superficie y pues va a llegar como a una meseta. Después de estos, se supondría que aparecería el antígeno core. Sin embargo, este no sale del hepatocito. Él se queda en el hepatocito y no se encuentra en sangre. Por eso no lo podemos encontrar cuando hacemos la serología. Entonces, pues al no encontrarse en la sangre, podemos encontrar sus anticuerpos. Y son los que van a aparecer en color azul. El primero en aparecer, ese es pues como estos anticuerpos, pero ellos son muy débiles, ellos no van a garantizar como la resolución de la infección. Entonces podemos encontrar IgM e IgG. La IgM tiene como un curso, ella sube, pero llega a un punto en el que desciende. Entonces eso va a suceder más o menos como a las 32 semanas. Ella desciende y ahí pues como que se acaba, porque es un marcador de infección aguda o de reciente. Después de este, podemos encontrar el anticuerpo para el antígeno E, que lo encontramos de color amarillo y con el número 2. Este va a aparecer cuando el antígeno E desaparece. Entonces ahí vemos como que la rayita naranja sube, tiene como su meseta, y apenas termina va a aparecer en el anticuerpo. Por último, encontramos el anticuerpo para el antígeno de superficie, que es el que se encuentra en color morado, y aparece apenas termina apenas cae o desciende el antígeno de superficie. Entonces, este es el que nos indica que hay una resolución de la infección, que el paciente se curó, y pues como que una respuesta inmune efectiva. Encontramos que pues el periodo de incubación, sabemos que se puede dar hasta los 6 meses, y pues en determinado tiempo van a aparecer los síntomas, va a haber un aumento de las transaminasas, y por eso pues se ven como todas las mesetas, como todas las curvitas en el transcurso de cada uno de los antígenos y de los anticuerpos. Siguiente, por favor. Bueno, acá encontramos la evolución de la hepatitis B, pero en la fase crónica. Lo que tiene ese característico es que el antígeno de superficie no se van a crear anticuerpos para este. Entonces, el antígeno de superficie va a estar constante, va a permanecer después de los 6 meses, cosa que no sucedía en la aguda. Entonces, ahí podemos ver que él se encuentra en color azul y con el número 1. Y después de los 6 meses es constante, o sea, él no baja y él se encuentra, pues como ya lo dije, constante, entonces va a indicar que dura más de 6 meses.
Después encontramos que van a aparecer los anticuerpos para el antígeno core, como ya les mencioné, son los primeros que aparecen, pero pues ellos no van a determinar que la infección se resuelva, entonces pues no nos sirven, por decirlo así. Después encontramos, pues esos son el reencuentro de IgM y de IgG. Y con el número 3 encontramos el IgM, que como les mencioné anteriormente, él sube y baja, entonces va a determinar que es reciente, y por eso en la fase crónica, después de los 6 meses, pues él simplemente aparece al principio, pero luego pues va a desaparecer. Encontramos también pues el periodo de incubación, lo mismo, los síntomas, y bueno, ver un aumento de las transaminasas. También podemos encontrar el antígeno E o el anticuerpo, que este nos va a determinar si la infección, si el virus, pues la enfermedad es infecciosa o no, es el paciente. Siguiente, por favor. Esta gráfica, pues, o sea, es como el resumen de toda la evolución, pero lo que quería mostrarles con esta es que se encuentra una fase de ventana, que se puede encontrar entre el 5º y el 6º mes. Lo que pasa en esta fase de ventana es que el número de anticuerpos va a igualar el número de virus, porque ellos, o sea, cada anticuerpo se va a unir a un virus. Entonces, cuando hacemos como la espectrometría de masas, la máquina lo que hace es detectar o virus o anticuerpos. Él no reconoce el complejo que se crea entre el virus y el anticuerpo. Entonces, él dice como, bueno, esto está muy grande, yo no sé esto qué es, simplemente yo no lo cuento porque él no está en mi sistema para yo determinarlo. Entonces, ese periodo de ventana es el periodo en el que no hay ni virus, pues según la máquina, no hay ni virus ni hay anticuerpos. Pero sí tenemos el anticuerpo, ¿ves? Sí, los anticuerpos para el core. O sea, encontramos IgM, pero no encontramos el anticuerpo para el antígeno de superficie. Entonces, lo que puede determinar es como un falso negativo. En esta etapa, pues se puede determinar un falso negativo, o sea, no se encuentra el virus, entonces no está como la infección, por decirlo así. Siguiente. Bueno, entonces, para el diagnóstico, entonces se pueden hacer 3 diferentes pruebas, que son serología, ecografía hepática y biopsia de hígado. Entonces, como lo mencionaron anteriormente, la serología, entonces, detecta las presencias de antígenos o anticuerpos libres en circulación, y no los que están formando inmunocomplejos, es decir, que solo se detecta la fracción en exceso. Para ecografías hepáticas, entonces se usa para el diagnóstico de enfermedad hepática difusa como hepatitis crónica y cirrosis. También se puede hacer el diagnóstico por biopsia de hígado. Este sirve para determinar la presencia de daño hepático, pero esta pues no es muy utilizada debido a que es pues muy dispendioso e invasivo. Bueno, para el diagnóstico de laboratorio, entonces como ya mencioné anteriormente, entonces se hace a partir de unos criterios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio. Bueno, entonces se encuentra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, anticuerpos de superficie para el virus de la hepatitis B, antígeno E para la hepatitis B, anticuerpos del antígeno E para la hepatitis B. Bueno, entonces, en este diagnóstico de laboratorio, las técnicas utilizadas también en la actualidad para este diagnóstico serológico son los enzimo-inmunoensayos. Bueno, para esto utilizar las que son altamente sensibles y específicas. Bueno, ELISA es una técnica de inmunoensayo en la cual un antígeno inmovilizado se detecta mediante un anticuerpo. Bueno, este es enlazado a una enzima capaz de generar pues, este producto detectable. Bueno, también se puede detectar mediante radioinmunoensayo, que esta es una técnica altamente sensible, pero su uso es limitado debido a que utiliza pues, materia radioactiva. Este es capaz de detectar entre 0,1 y 0,4 nanogramos del antígeno de superficie de la hepatitis B por miligramo de suero.
Y bueno, entonces a pesar de que este test de ELISA es muy, pues tiene alta sensibilidad y es muy específico, pues en algunas personas que se les hace transfusión de sangre provenientes de hemodonantes negativos para anticuerpos de superficie para la hepatitis B, entonces este puede presentar aproximadamente el 1% del virus. O sea, no es 100%, por decirlo así, específica. Bueno, en esa tabla pues la puse como manera de recorderis. Pues entonces sabemos que en el diagnóstico agudo de hepatitis B, entonces hay positividad simultánea para el antígeno de superficie y del anticuerpo inmunoglobulina M. Bueno, cuando ya esta hepatitis B aguda se soluciona, entonces esta se caracteriza por desaparición del antígeno de superficie, aparición de anticuerpos contra el antígeno de superficie, Manu, ¿Qué pasó? no sé. ¿Será que le cayó el internet? Esto parece una clase de espiritismo. Hola, ¿estás ahí? Si estás ahí, manifiéstate. Se les fue la luz, ya vamos a presentar nosotros. Bueno, entonces, para la hepatitis B aguda, va a haber una presencia simultánea del antígeno de superficie y el anticuerpo inmunoglobulina M. Para la resolución de la hepatitis B aguda se caracteriza por la desaparición del antígeno de superficie y la aparición de anticuerpos para el antígeno de superficie y el anticuerpo inmunoglobulina G, y pues la normalización de la alanina aminotransferasa. Para la infección crónica por hepatitis B, el antígeno de superficie está presente después de 6 meses de la infección aguda. Además, se puede ver que la IgG es positiva y la IgM negativa. Cuando el paciente tiene hepatitis B curado, se puede ver que no está el antígeno G y que tiene anticuerpos contra el antígeno E. Y finalmente, pues en el paciente vacunado nunca hubo presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B, ni anticor, ni antígeno E para la hepatitis B, simplemente el anticuerpo para el antígeno de superficie. Listo. Siguiente, por favor. Ahora, para el tratamiento. Para la hepatitis B aguda no existe tratamiento como tal, sino que lo que se busca es mejorar el bienestar general del paciente con cuidados paliativos, entonces descanso, nutrición equilibrada y rehidratación después de vómitos y diarreas. Lo más importante es evitar medicamentos innecesarios. Y para la infección crónica se puede tratar con antivirales orales, ya que estos pueden retrasar la evolución de la cirrosis, reducir la incidencia del cáncer de hígado y mejorar la supervivencia a largo plazo, además de que normalizan los niveles de transaminasas séricas. Y para las personas, este tratamiento como tal no cura la enfermedad, sino que simplemente induce el cese de la replicación viral, normaliza los niveles de transaminasas y mejora la histología hepática. Para los pacientes que tienen aminotransferasas altas, pues se les recomienda este tratamiento. Sin embargo, para los que tienen pues transaminasas séricas no muy elevadas, pues realmente el tratamiento no va a tener una respuesta pues significativa. Siguiente, por favor.
Bueno, vamos a seguir con la prevención. Según las últimas estimaciones de la OMS, la proporción de menores de 5 años con infección crónica por el virus de la hepatitis B descendió al menos un 1% en el 2019. Antes de que se introdujera la vacuna contra esta infección, esa proporción era del 5%. Entonces podemos ver que la vacuna es un pilar de prevención muy importante. Con ello se ha alcanzado una de las metas intermedias de la eliminación de la hepatitis vírica que se recogen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, que tiene una prevalencia inferior al 1% de infecciones por hepatitis B en menores de 5 años para 2020, o sea que esa meta ya se alcanzó. La pauta vacunal completa genera anticuerpos que confieren protección superior al 95% en los lactantes, los niños y los adultos jóvenes. Esta protección dura al menos 20 años, pero pues sabemos que, como nos lo ha dicho el profesor, puede que no se generen anticuerpos. En los países que tienen una endemicidad baja o intermedia se deben vacunar todos los niños y adolescentes menores de 18 años. Pues ya que es posible que haya más personas de alto riesgo que puedan infectarse, pues digamos las personas que tienen problemas inmunológicos también deberían entrar, digamos que en este esquema, aunque pues es obviamente importante para todas las personas. Las personas que necesitan transfusiones de sangre, diálisis o que son receptores de donaciones de órganos también son susceptibles, al igual que las personas que están recluidas en cárceles, que usan drogas inyectables o que tienen relaciones sexuales con personas que están infectadas con el virus de la hepatitis B, al igual que las personas que tienen múltiples parejas sexuales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con el caso clínico. Vamos a tratar pues de hacerlo de la manera más sencilla posible. Una paciente de sexo femenino de 50 años acudió al servicio de urgencias. Su estado civil era soltera, procedente de Armenia, ama de casa, y pues acudió por una enfermedad general. Siguiente, por favor. Realmente pues algo que pudimos notar en la historia clínica es que el primer motivo de consulta pues no lo refirieron, no pusieron el motivo de consulta. Sin embargo, pues ya luego está como el resumen general, que es una paciente con cuadro compatible con hepatitis B aguda, que hay un antecedente del esposo que falleció por enfermedad hepática hace un año, por lo que debe confirmarse con IgM anticor que el cuadro sea agudo y no crónico. En el momento sin signos de falla hepática, no hay prolongación del tiempo de trombina, transaminasas en descenso, y pues si se toma la muestra de IgM se podría dar salida sin tratamiento y cita por consulta externa. Los antecedentes de la paciente son que tiene hipertensión arterial crónica y diabetes mellitus tipo 2 y está en el momento con medicamentos losartán y metformina y hidroclorotiazida. Listo. Signos vitales normales, la paciente está en buenas condiciones generales, alerta, febril, mucosas húmedas, buen estado de hidratación, cuello móvil, sin adenopatías, sin ingurgitación yugular, no tiene soplos ni ruidos agregados, el abdomen está blando y depresible, pero se encuentra una hepatomegalia principalmente del lóbulo izquierdo, pero no presenta dolor a la palpación, las extremidades están móviles, sin edemas y sin déficit neurológico. Listo, ahorita la parte del diagnóstico. Cuando vimos la parte del diagnóstico, pues lo que dijeron que era un diagnóstico presuntivo, es decir, que no se sospecha que es una hepatitis aguda tipo B, pero que se debe confirmar con las pruebas bioquímicas correspondientes. También resaltaba que era sin agente delta, es decir, no había coinfección de la hepatitis D. ¿Por qué? Porque normalmente esta coinfección se da solamente en un 5% de los casos y en personas que tienen antecedentes toxicológicos como consumo de drogas.
Tampoco había coma hepático, pues porque la paciente había llegado en óptimas condiciones, o sea, había llegado bien, sin estados alterados de la conciencia, ni ninguna falla cardíaca, ni nada. El siguiente, por favor. Listo. Ya después, en el primer día, se hicieron los exámenes para descartar cualquier tipo de daño en otros órganos relacionados con la infección de la hepatitis B, porque vemos que también, aparte del daño hepático, también hay daño pancreático y renal. Entonces se mandaron las transaminasas. Vemos que la transaminasa glutámico pirídica es la más alta porque es la que se ve más afectada cuando hay un daño hepático. ¿Qué más? Pasamos a la bilirrubina para determinar qué tipo de daño hepático, si vemos que esa alta a expensas de la directa es porque es hepatitis B, ¿sí? O sea, poshepática. Por eso vemos la parte de la ictericia. También se mandó la creatinina de suero en orina, la amilasa, la tromboplastina y la protrombina para determinar si el tipo de daño hepático era más grave o no, porque vemos que, por ejemplo, la protrombina y la tromboplastina están relacionados con el hígado, porque es el hígado forma unos factores de coagulación. Entonces, con esas pruebas bioquímicas nosotros vamos a hablar del tipo de daño, si ya es más severo o no. La creatinina y la amilasa, la creatinina es para saber si hay daño renal, si esa hepatitis se afectó al riñón. Entonces, si se disemina más esa infección, entonces puede ser más grave. Vemos que también la amilasa es para ver si hay alguna pancreatitis. Esas están en su rango normal. También el nitrógeno ureico, que también evalúa el funcionamiento renal. La fosfatasa alcalina, vemos que está elevada, entonces más adelante esto significa que hay patrón colestásico y la paciente es paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, por eso también se le tiene que regular el control de la glucosa en sangre. Vemos que las que estaban más altas y que estaban fuera de su rango son las transaminasas, la bilirrubina directa, la fosfatasa alcalina y la glucosa, porque se le paró el tratamiento con la metformina. Siguiente. Bueno, para el día 1, otros exámenes muy importantes que también se tomaron fue el antígeno de superficie para hepatitis B, el cual, como podemos ver, nos dio muy elevado, lo cual nos confirma nuestro diagnóstico presuntivo. Y coherente a este nos dio que los anticuerpos para el antígeno de superficie de hepatitis B, pues nos dio 0. Y adicionalmente, el anticuerpo para hepatitis C nos dio prácticamente 0. También se considera que tiene un cuadro hemático y hematocrito leucograma sin alteraciones. Entonces, ese día, de acuerdo pues a toda la información que se tenía, se concluyó que la paciente se debía hospitalizar en medicina interna y continuar control de función hepática, y se solicita serología y toma de signos vitales. Siguiente, por favor. Entonces, para el día 2, ya como hemos mencionado varias veces, este virus tiene gran porcentaje de generar una coinfección. Entonces, se toman también muestras, se hacen exámenes para anticuerpos para VIH y pues también se analiza para sífilis, lo cual la paciente sale negativa. Además, también se hace una ecografía de abdomen total, lo que nos da como resultado una esteatosis moderada, que la esteatosis como tal es como la enfermedad hepática por el depósito de grasa, pero pues la paciente lo tiene moderado. Bueno,
Los resultados para el día 2 fueron, como ya se mencionó, la ecografía y se halló la esteatosis, se determinó también que tenía una ictericia mucocutánea generalizada, pero no tenía otras sintomatologías asociadas, no tenía enfermedades venéreas porque dieron negativos los exámenes, se solicitó una valoración para el servicio de gastroenterología, la paciente, como tiene diabetes mellitus, se debe manejar con insulina, y al hacerle la glucometría se encontró que no estaba dentro de los rangos y se hace un ajuste de su manejo y se empieza con insulina glulicina, 5 unidades preprandiales, y pues están pendientes las pruebas de función hepática que se mandaron ese día. El día 3 se le enviaron transaminasas, tanto la AST como la LT, y pues aún vemos que ellas se encuentran alteradas, se encuentran un poco elevadas, y se envió el tiempo para la protrombina, y esta se encuentra en los rangos normales. Bueno, se determinó que hay que hacer un control de las transaminasas, porque pues, los valores están menores al día previo, pero siguen pues, aumentadas. Se determinó que el compañero había sido diagnosticado hace un año con hepatitis B crónica, pero pues a nosotros nos causó como un desconcierto porque en ninguna parte se informó en la historia clínica que de dónde se sacó esa información. O sea, la paciente la pudo haber manifestado, pero al principio, como lo mencionó Ana Gibi, simplemente se dijo que el compañero había muerto por enfermedad hepática, pero nunca se mencionó que era hepatitis B crónica. Entonces, pues acá tenía como otro antecedente. Están pendientes los resultados de gastroenterología y se envía antígeno COR y GEME, pues anticuerpos y GEME, para confirmar pues si el proceso cursa o definir pues como las terapias específicas. Se hace control también de las glucometrías y pues se hace un ajuste de las dosis porque siguen elevados, y esta vez se va a indicar glargina 2 unidades basales y glulicina 6 unidades preprandiales. Kate. ¿Aló? Hola. Hola, bebé, ya puedes seguir. Hola, ¿ya puedo decir? Bueno, entonces, el día 4, 5 y 6 encontramos que los valores... Kate. Dime. Manu va a continuar. Bueno, entonces para el día 4 la paciente ha experimentado evolución clínica hacia la mejoría. Eso pues es evidenciado en la función hepática. Bueno, se solicita pruebas de antígeno COR y anticuerpos contra el antígeno COR, de los cuales los resultados están pendientes hasta la fecha. Bueno, el día 5 entonces no presenta falla en encefalopatía hepática, no tiene signos clínicos ni paraclínicos pues, de esta patología. Tampoco presenta ictericia, se solicita evaluar perfil hepático en las siguientes 48 horas. Para el día 6 se solicitan transaminasas para evaluar la evolución del funcionamiento hepático. Y finalmente en la evolución, entonces se presenta asintomática, presenta mejoría y se debe hacer un cambio en la prescripción de medicamentos para la glucosa, pues ya que esa paciente es diagnosticada como diabetes mellitus tipo 2, entonces se le hace el ajuste glucométrico de la glargina 15 unidades basales, glulicina de 886 unidades preprandiales y manejo médico insaturado. Entonces, la glulicina se administra especialmente en pacientes que tienen como esta patologías hepáticas. Siguiente.
Bueno, como se mencionó anteriormente, entonces al paciente se le solicitaron las transaminasas para evaluar el funcionamiento hepático. Y ya ya el día 7 encontramos, pues nos dan el resultado y se obtiene transaminasas glutámico oxalacética de 122.2 unidades y la transaminasa glutámico pirúvica en 691.9 unidades por litro. Esto quiere decir, o sea, a pesar de que las transaminasas siguen elevadas, pues vemos una disminución pues como una evolución esperada pues en el paciente. En el día 7, pasa la diapositiva, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Me escuchan? Qué pena cortarles aquí, pero faltan 6 minutos para las 9 y ustedes tienen ahora clase con la doctora María Mercedes, ¿cierto? Sí, doctor, ya esta es pues ya estamos concluyendo el caso. Ya esto es el último día Muéstrenme las diapositivas que faltan y porque tenemos que hacer algunas precisiones de algunas mentirillas que nos han dicho por ahí. Bueno, Mari termina pues esto y esto. Bueno, entonces ya finalmente en el día 7, entonces se confirma, o sea, se confirma el diagnóstico de hepatitis B aguda por la IgM anticore positivo. Entonces, el inicio de insulinoterapia, la glucometría en ayunas está fuera de rango de metas, por lo que se le realiza un ajuste que ya en la siguiente se las voy a mostrar. Cifras tensionales normales y considerando la clínica satisfactoria se le da el egreso con fórmula médica al paciente. Siguiente, bueno, ya en la conducta final, entonces ya podemos ver el ajuste de la insulina glardina y la insulina glucina. Que por ejemplo, en la insulina glardina aumentaron 2 unidades más y se le manda tratamiento con insulina glucina 886 unidades preprandiales. Se le da una orden de cita prioritaria por el servicio de gastroenterología, una orden con endocrinología, se solicitan de nuevo aminotransferasas, bilirrubinas, tiempos de coagulación y la hemoglobina glicosilada. Y ya, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer unas precisiones en la presentación. Pues que pensar que no nos quede el tiempo para poder discutir muchas cosas del caso, pero pues como les digo, la doctora siempre me dice, ay, usted siempre me coge las horas y el tiempo con los muchachos. Bueno, entonces, la compañera cuando estaba hablando por allá de la IgM, cuando estaba mostrando las curvitas de los anticuerpos y los antígenos, nos decía, y entonces la IgM se acaba. Y yo, ay, huepucha, ¿cómo así que se acaba? ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces, como no tengo tiempo de poder discutir con ustedes, pues la IgM no se acaba. O sea, recuerden ustedes que es que hay una maduración de la respuesta inmune. Y digamos que lo que sucede es que cambia el isotipo de IgM por IgG. Entonces, la IgM que queda circulando se va eliminando del cuerpo por el sistema retículo endotelial y entonces por eso es que disminuyen las concentraciones. Por ahora nos decían que no había tratamiento específico para hepatitis B. Eso es un poquito discutible porque es de los pocos virus que sí tienen un tratamiento y sí es específico para el virus. Si ustedes recuerdan, se utiliza la ribavirina, que es un inhibidor de la retrotranscriptasa, y recuerden ustedes que la hepatitis B tiene una retrotranscriptasa. De los primeros virus que tienen retrotranscriptasa conocida es el virus de la hepatitis B. Entonces recuerden ustedes que él no utiliza como el VIH, cambia el RNA para meterse de DNA, no. Él lo que hace es que como es DNA, se mete en el núcleo de la célula, produce RNA y ahí sí utiliza la retrotranscriptasa para que a partir de ese RNA que produjo genere las nuevas copias del ADN, que son las que van a ser parte del virus. Doctor. Entonces, por eso es que los antivirales, algunos, no todos, se utilizan para hacer allí, pues digamos, el tratamiento. Lo que pasa es que el tratamiento no se le da a las personas agudas, sino a las personas crónicas, porque la persona aguda
uno se espera que en 6 meses ya hayan depurado el virus. Y aquí hago otra acotación bien interesante, y es que si ustedes se dan cuenta, a la paciente la mandaron para la casa en 7 días. ¿Esa paciente es infecciosa? ¿Sí o no? Cristian, ¿sí o no? Sí, señor. Claro, es infecciosa, entonces hay que mandarla con muchas recomendaciones. Mire que esta hepatitis probablemente, yo no sé, pero probablemente vino de la pareja que se le detectó una hepatitis B y murió, se infectó por vía sexual y en esta fase aguda el antígeno está presente, claro que sí. Y como no sabemos cuánto tiempo lleva, pues lo más probable es que anticuerpos contra antígeno E todavía no aparezcan. Entonces es una paciente que es aguda, que puede transmitir la infección. Sería importante en esta paciente después poderle mandar esos anticuerpos para saber, y obviamente esta paciente le dan salida, pero tiene que seguir en una observación constante porque no sabemos si realmente aparecieron los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si no aparecen anticuerpos contra el antígeno de superficie, esta paciente va a quedar crónica y el antígeno de superficie va a quedar permanente, y entonces va a pasar lo mismo que el compañero. Entonces, este paciente, a pesar de que le dieron salida en 7 días, es una paciente que tiene que seguir en consulta, que tiene que seguirle se le tiene que seguir haciendo medición de antígeno de superficie, anticuerpos contra el antígeno de superficie. Sabemos, como lo dijo muy bien Caterina ahora, nos salió el core IgM positivo, es una infección aguda, todavía no es crónica, entonces todavía esta paciente tiene chance de que el cuerpo sea capaz de eliminar. Si la paciente queda crónica, inmediatamente hay que comenzar el tratamiento, y recuerden que también hay otra molécula que es el interferón pegilado, que es una molécula que el cuerpo utiliza naturalmente para inhibir los virus. Entonces, en este virus queda un poquitico discusión si hay tratamiento específico, porque sí hay algo de tratamiento. Bueno, por allá la señorita nos dijo que este señor no tenía enfermedades venéreas porque la serología le dio negativa. Digamos que eso es verdad, pero mentira, porque la única enfermedad venérea no es la sífilis. Lo que pasa es que en el común de la sociedad se cree que la única enfermedad venérea sería la sífilis. Y entonces lo único que le determinaron o le trataron de mirar era si la serología era reactiva, que estaría asociada probablemente con una sífilis, pero a ella no le determinaron Neisseria gonorrea, ni le hicieron clamidia, ni le hicieron otras enfermedades de transmisión sexual. Bueno, los dejo aquí, muchachos, me da pena con ustedes. Creo que la presentación estuvo bien, creo que hicieron un trabajo adecuado. Al final no me gustó mucho la presentación del caso clínico, mucha letrica, hubieran hecho unos cuadritos, hubieran hecho alguna cosita como para que no quedara como tan feitas las últimas diapositivas, pero en general creo que estuvo bien la presentación del caso. Por favor, no se les olvide, por favor, enviarnos la presentación al doctor y a mí, la historia clínica. ¿Y qué más? Bueno, no. Tengo que dejar ahí porque ya son las 9:02 y los van a regañar en la otra clase. Muchas gracias. Muy bien. Doctora Redondo, muchas gracias.